¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos el impacto de las políticas migratorias del presidente Trump y su impacto en la comunidad latinoamericana de Estados Unidos con Kika Matos, directora del programa Justicia Racial y Derecho de los Inmigrantes del Center for Community Change Action. Kika Matos, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Kika, tú has escrito un artículo en la página de tu organización y dices como título, Trump, el jefe máximo de los racistas, desbocado. ¿Por qué? Porque este es un hombre que desde el día que anunció que se iba a promulgar para ser presidente, lo primero que dijo es que los mexicanos eran violadores y criminales. Él ha avanzado estereotipos de la gente afroamericana, que los afroamericanos son unos vagos, que la gente asiática son unos listos. Y terroristas. Y terroristas, que los musulmanes son unos animales que no pertenecen en este país. Y desde el día que anunció que quería ser presidente hasta hoy en día, lo que él ha avanzado es no solamente una póliza de racismo, pero se ha enfocado en completamente cambiar las leyes migratorias, no solamente las que afectan a los indocumentados, pero también el sistema de migración que hemos tenido en este país por décadas. Tú hablabas precisamente que la política de inmigración, estas son tus palabras, está profundamente infectada por la ideología de la supremacía blanca. Él básicamente lo que ha hecho es que él ha estudiado la política de la supremacía blanca en cuanto al tema de migración, y esa es la póliza que él ha avanzado. Ahora tiene que tener consciente el hecho de que el equipo que él tiene trabajando en la Casa Blanca consiste de un hombre que se llama Stephen Miller, y él es una persona bien conocido en los círculos de los supremacistas blancas porque él tiene una ideología que es basada en una ideología de supremacía blanca, resulta en una póliza de migración que expulsa a todas personas de color, que permiten a solamente los inmigrantes que ellos piensan que tienen mérito, y eso es basado en su educación y su raza. Esta es la persona que ha diseñado las pólizas desde un principio. Este es el hombre que desarrolló las órdenes ejecutivas para tratar de prohibir que entraran los musulmanes y los refugiados del año pasado, y desde eso él ha desarrollado y ha tratado de implementar un sinnúmero de pólizas sumamente racistas que afectan a los musulmanes, que afectan a los latinos, que afectan a los inmigrantes de color, y ahora que están afectando a las mujeres latinas embarazadas. Precisamente el miércoles pasado fue la Corte Suprema de Justicia que empezó a analizar si realmente ese veto migratorio que Trump impulsó precisamente a 5 comunidades, el Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, incluyo también a ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte, si se había extralimitado en sus poderes para vetar el ingreso al país de estas comunidades. Ahora, dijo la Corte Suprema que no se va a pronunciar hasta el mes de junio. ¿Qué te parece que pueda ser el resultado? Yo creo que hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se está dando cuenta de lo extremista que es este gobierno, la presidencia de Donald Trump. Y durante las últimas cuantas semanas lo que hemos visto es las Cortes Federales empujando en contra de las pólizas que están tomando el gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, le puedo decir que la semana pasada y la semana antipasada, una juez federal en California y 3 jueces federales en el 7º circuito, ellos dieron dictámenes de corte básicamente regañando a Trump y a su gabinete y al el procurador general, básicamente diciéndole que ellos están usurpando sus poderes. Así es que yo creo que lo que vamos a ver es esa continuación de las leyes federales ahora diciendo hay algo que existe llamado una constitución
y ustedes tienen que respetar los límites de la Constitución. Así es que nosotros pensamos que los límites ahora, que los únicos y pocos límites que tiene ahora este presidente, xenófobo, racista, anti-inmigrantes, son las Cortes Federales. Incluso tenemos unos jueces en el Tribunal Supremo y jueces en Cortes Federales ahora que están diciendo no, este presidente está fuera de control. Él tiene que respetar y conocer los límites de la Constitución. Se ha dado de que las cortes locales, digamos, en Chicago, por lo menos 2, y también, como tú decías, en California, han justamente desestimado el pedido de lo que sería en América Latina el ministro de Justicia, el fiscal general, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, que quería eliminarle fondos a las ciudades declaradas ciudades santuario. Sí. Y estas cortes dijeron que eso es ilegal. Sí. O sea que, como tú dices, le está yendo mal, porque Sessions amenazaba con quitarle los fondos si estas ciudades santuarios, en el sentido que protegían los derechos de los indocumentados en los Estados Unidos, ellos querían ir a través de ellos. ¿Y qué piensas de Jeff Sessions? Jeff Sessions es una de las personas más anti-inmigrantes que existen en el gobierno de Trump. Tenemos a Stephen Miller, también tenemos a Jeff Sessions. Cuando él era senador, él tenía el peor récord de todos los senadores en cuanto a su historial en los temas de inmigración y justicia racial. ¿Viene del estado del sur? Él viene del estado del sur de Alabama. Y en los 80s a él lo nominaron para servir como juez federal. Y el Senado le rechazó la nominación basado en su récord de racismo, que aún ha empeorado desde eso. Ahora, este hombre, cuando lo hicieron el procurador general, el primer tema que decidió que iba a atacar era el tema de migración. Y ahora hay cientos de ciudades en los Estados Unidos que se han declarado ciudades santuarios porque ellos quieren proteger a los inmigrantes que viven en sus comunidades. Y ahora él ha decidido que no, que él quiere que todas las ciudades y que todos los estados empiecen a aplicar las leyes de inmigración, llevar a cabo las leyes de inmigración. Esa es la responsabilidad del gobierno federal. Exacto, migración es un tema del gobierno federal y no de los gobiernos locales. Y porque tantos gobiernos, ahora si no me equivoco, entre 600 y 700 ciudades de los Estados Unidos se han declarado ciudades santuario, él decidió que él iba a usar el dinero del Congreso para castigar estas ciudades y decir, si ustedes no empiezan a aplicar las leyes de inmigración, los vamos a castigar y no le vamos a dar el dinero que el Congreso ya dijo que le iban a dar. Que le iban a dar el Congreso, y nunca el Congreso condicionó la entrega de ese dinero a que sea o no ciudad santuario. O sea, ellos están interpretando a su manera y de manera arbitraria un dinero que está aprobado sin ningún tipo de restricción. Exacto, y no solamente eso, pero eso es inconstitucional. Y eso es algo que este procurador debe de saber. Las enmiendas de la Constitución, es la 10ª, dice que eso no se puede llevar a cabo. Y entonces, no solamente eso, pero también están de nuevo tratando de confundir la división que hay entre los poderes, entre el Congreso, el jurídico y el Ejecutivo. Kika, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Kika Matos, ella es la directora del programa Justicia Racial y Derechos de los Inmigrantes del Center for Community Change Action, sobre precisamente el impacto de las políticas migratorias del presidente Trump en nuestra comunidad latinoamericana de los Estados Unidos. Enseguida regresamos. Continuamos hablando sobre el impacto de las políticas migratorias del presidente Trump en nuestra comunidad latinoamericana de Estados Unidos con Kika Matos, directora del programa Justicia Racial y Derechos de los Inmigrantes del Center for Community Change Action. Kika, ¿qué piensas del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México? Yo pienso que es una desgracia y que es innecesario. ¿Y qué buscan? Más que nada, porque en realidad no tiene funciones, digamos, no pueden detener
agentes, sino simplemente pueden hacer apoyo a lo que sería la patrulla fronteriza. Sí, eso es cierto. Esta es la tragedia de lo que se está llevando a cabo. El presidente Trump se enteró de que había una caravana de gente de Honduras, la mayoría mujeres, casi 1000 mujeres hondureñas, que querían hacer una caravana de Honduras hasta los Estados Unidos, y entonces se querían entregar y querían aplicar por asilo político. Y este presidente tan xenófobo que es, que le dio un ataque de rabia y dijo que esto era criminal, esto era terrible, que cómo esta gente puede venir a tratar de cruzar la frontera a los Estados Unidos, que esto es un peligro. Y debido a estas pobres mujeres, él decidió que iba entonces a desplegar, quiere desplegar 4000, ahora hay 1000 de estos del Border Patrol, la Guardia Nacional, para protegernos de estas mujeres, porque supuestamente nos traen un riesgo tan grande. Y él lo está usando esta caravana como una manera de avanzar su póliza xenófoba, para decir que la frontera está fuera de control, de que no hay seguridad, pero como usted dice, ellos no pueden aplicar las leyes de inmigración, lo único que pueden hacer es ayudar en la frontera. En los tweets que sistemáticamente hace Trump, y muchos por día y más los fines de semana. Demasiado, sí. Por ejemplo, decía información falsa para calificar como dreamer, como soñadores, como gente que se aplicaba al programa de DACA. Era necesario llegar antes del 2007 sí. Y tener menos de 15 años, venir con padres indocumentados y ser un joven. Sí. Y él decía que inmediatamente esta gente que venía en la caravana, si cruzaba la frontera, podían beneficiarse del programa de DACA, es decir, mezclaban las naranjas con los teléfonos. No solamente eso, pero el procurador general eliminó el programa de DACA el año pasado. Así que el programa de DACA se eliminó en septiembre del 2017. O sea, ya no existe. Estaba diciendo... Mentira, pura mentira. Pero también están presentando a estas mujeres como si fueran terroristas. Y ellas hicieron bien claro que ellas no quieren cruzar la frontera ilegalmente, lo que ellas quieren entregar, porque están enfrentando una violencia en sus países que le hace imposible vivir en Honduras. Y que muchas veces los analistas dicen que esa violencia es resultado de políticas que se practica en los Estados Unidos. O sea que el germen que crea la enfermedad nace acá, no allá. Ellos son la víctima, no son los victimarios. Y acá lo pintan al revés. Al revés, como si estas mujeres fueran terroristas que se quieren aprovechar de este país y que no tienen beneficio ninguno estas mujeres. Él piensa que estas mujeres no pueden hacer contribución ninguna a este país. En materia de endurecer la política migratoria, eliminó una política que se llama Catch and Release, que tú nos vas a explicar ahora, pero también está contemplando, ya está pensando en implementar, ejercer su poder ejecutivo para eliminar algo que había implementado el presidente anterior, Obama, que era que las mujeres que venían víctimas de violencia familiar o violencia doméstica, con ese argumento podían pedir asilo político. También quiere volar esto. O sea, ¿qué es Catch and Release? ¿Y qué piensas tú de esta otra decisión? Catch and Release era un programa que fue implementado bajo el presidente Obama, que básicamente dictaba que si alguien cruzaba la frontera y tenía familiares sin papeles, personas indocumentadas cruzaban las fronteras, no tenían papeles, pero tenían familiares en los Estados Unidos, el gobierno entonces te soltaba y tú tenías entonces la habilidad de reunirte con tu familiar durante el proceso que se llevara a cabo para ver si tú calificabas para poder permanecer en los Estados Unidos legalmente. Ahora, esta administración lo más que quieren es deportar a cuanta gente puedan. Así es que quieren eliminar esto para entonces simplemente poder decir, si llegan a los Estados Unidos y no tienen papeles, entonces los vamos a regresar. Inmediatamente. Y esto es parte de una póliza que, no es solamente esto es parte de un sinnúmero de pólizas que han avanzado para verdaderamente acelerar las deportaciones
de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Otro ejemplo es que antes, bajo las pólizas de Obama, si uno no tenía un récord criminal y era indocumentado y estaba en los Estados Unidos por más de 2 o 3 años, usted podía permanecer aquí y no tenía que enfrentar el temor de la deportación. Ahora no hay discreción ninguna. Si usted está en los Estados Unidos y no tiene papeles, y no tienen récord criminal, la administración te quiere deportar lo más pronto posible. Y punto. A pesar que como candidato y después como presidente electo, dijo que iba a deportar solamente a los que tenían antecedentes penales. Y con el resto veríamos, y decía él, incluso las órdenes, digamos, del Servicio de Migración era arrestar o aprender solamente a los que tenían antecedentes penales. Se están llevando a Dios y María Santísima. Entonces recientemente yo estuve muy envuelta en casos de 2 mujeres, 2 madres. Una ha estado en los Estados Unidos ya por 18 años. Tiene un niño que es un teenager, tiene 16 años, ciudadano americano. Ella era una de esas personas que no tenía récord criminal. Entonces, como ella estaba bajo el sistema migratorio, se supone que fuera cada año para que le pusiera la estampilla en el papel, asegurar que no tenía récord criminal y vivir su vida. Cuando fue, le pusieron un grillete y le dijeron, tú tienes un mes para conseguir un boleto a Ecuador. Y volverte a tu país de origen. Sí. Y dejan a las familias completamente. Su esposo es americano, su hijo es americano, los 2 son ciudadanos. El esposo sometió una petición para ella y fue aprobada por el mismo gobierno que ahora le está diciendo que tú tienes que regresar a Ecuador. Te invito a hacer una nueva pausa, Kika. Estamos hablando con Kika Matos, directora del programa Justicia Racial y Derecho de los Inmigrantes del Center for Community Change Action. Y cuando regresemos veremos el anhelo del presidente Trump de construir un muro en la frontera con México. Ya regresamos. Continuamos hablando sobre las políticas migratorias del presidente Trump y su impacto en nuestra comunidad latinoamericana de los Estados Unidos con Kika Matos, directora del programa Justicia Racial y Derechos de los Inmigrantes del Center for Community Change Action. Cuéntame, Kika, ¿qué piensas de ese anhelo o de esa obsesión, según algunos, del presidente Trump de querer construir un muro en la frontera con México? Pienso que es un poco enfermiza, es como un niño que quiere ese juguete que vio en la televisión y Santa Claus no se lo trajo, así es que ahora quiere hacer todo lo posible para conseguir ese juguete que para mí es enfermizo e innecesario. Tú sabes que hay una broma que comparan un poco con este tema y dice que llega un esposo a su casa y encuentra a su señora con un amante traicionándola en un sofá. Solución, vender el sofá. Acá la solución es construir un muro, sí, cuando en realidad los problemas son mucho más de fondo. Como decíamos, por ejemplo, la práctica de la política exterior de los Estados Unidos impactando América Latina. Sí, no, eso es así y lastimablemente él lo que ha creado, él no le interesa lo que se está llevando a cabo en Centroamérica, Latinoamérica, él no le interesa los problemas que causan que mucha gente vengan a los Estados Unidos en búsqueda de trabajo y de protección. Lo que le interesa es el capitalismo y cómo él puede beneficiar como presidente en los Estados Unidos. Y lastimablemente su padre supuestamente fue un miembro del Ku Klux Klan. Así es que él se crió con una familia que tenía una ideología de supremacía blanca. Y eso ahora lo estamos viendo cada día bajo este presidente. Es una persona que no es un intelectual, que no tiene una visión para este país, que no tiene un punto de vista mundial y ahora todos estamos sufriendo, especialmente los que más odia, que son los inmigrantes y las personas de color en los Estados Unidos.
No hablemos todavía de los dreamers, es decir, lo que decimos en español, los soñadores, aquellos jóvenes que llegaron antes del 2007, o sea, hasta el 2006, teniendo menos de 15 años, con padres indocumentados, y ellos, por tanto, estaban indocumentados. Ya el programa que los defendía, DACA, un programa de acción diferida, que puso una orden ejecutiva al presidente Obama para implementarla, la canceló entonces el gobierno de Trump en septiembre del año pasado. ¿Qué va a pasar con los Dreamers? Nadie sabe. Nosotros, bueno, para empezar vamos a decir que cuando nosotros enfrentamos el gobierno nuevo bajo presidente Trump, sabíamos que íbamos a tener una pelea bien dura. Sabíamos que las leyes de inmigración iban a ser mucho más duras de las que existían bajo Obama. Pero nosotros estábamos seguros de que Trump no iba a tocar a DACA, porque él dijo que en cuanto a los soñadores tenía corazón. Eso nos prometió. Así que cuando nosotros empezamos a desarrollar un plan para defender a los inmigrantes, pensamos, pues por lo menos los soñadores los van a dejar quietos. 9 meses después, anuncia en una rueda de prensa el procurador general que se acabó, que no hay más DACA, que si el gobierno intenta proteger a los soñadores, se tiene que hacer por proyecto de ley. Empezando en octubre, nosotros hemos peleado para avanzar el proyecto de ley para los soñadores. ¿Y quién lo ha bloqueado? Trump y su gabinete. Tú decías, y tú dices, la solución es simple, dices tú. Hay que enfocarse en construir poder, y especialmente hay que construir poder con y para la gente de color. ¿Y qué impacto puede tener todo esto en las elecciones de medio término ahora de noviembre y eventualmente en las elecciones del 2020, las elecciones presidenciales? ¿Cómo va a jugar este tema? Nosotros tenemos que desarrollar nuestro poder. Es así de simple. Nosotros verdaderamente fracasamos durante las últimas elecciones. Parte de la responsabilidad de Trump existe con la comunidad latina. Muchos de nosotros no votamos. Yo voté, pero muchos de los colegas míos no votaron. Y nosotros no tenemos campeones en el Congreso. Ahora nosotros en el Centro para el Cambio Comunitario hemos empezado a verdaderamente movilizar a millones y millones de votantes en los Estados Unidos para decir, si ustedes quieren cambiar estas pólizas, tienen que votar. ¿Cuán optimista eres de que eventualmente pueda representar algún cambio, una ofensiva en el sentido de salir a practicar activamente la democracia, que es a través del voto, entre otros lados? Sí. No tenemos otra opción. Ese es el análisis. Bajo este sistema democrático en los Estados Unidos tenemos 2 partidos y tenemos muy pocas opciones. Y la única manera que podemos cambiar el Congreso que existe ahora y la representación en la Casa Blanca, aunque las opciones son limitadas, es impulsando a la gente que se registren a votar y que voten. Hablabas del capitalismo. Ajá. Algunos datos. Hay centros de detención para los indocumentados. Muchos privados, sí. 9 de cada 10 en la última década. 2 grandes corporaciones manejan el 70% del negocio, que les dejó 244% de ganancia en los últimos años. Durante Trump, en el último trimestre del 2017, autorizó la construcción de 5 nuevos centros de detención, que se representa $2.000 millones que van a costar esas obras. Esas 2 grandes corporaciones hacen, entre comillas, donaciones para financiar las campañas políticas de todos los congresistas, ya sea a nivel de aquí de Washington, pero a través de gobiernos locales. ¿Cómo pensar que podemos ser optimistas, que se quiere terminar con la inmigración indocumentada de 11 millones de personas, si eso es para estos congresistas o para muchos la vaca lechera que les permite que les financien la campaña? ¿Van a seguir queriendo que haya indocumentados y nunca que haya ninguna reforma migratoria? Bueno, yo diría que nosotros tenemos que hacer mucho para mejorar el sistema democrático de los Estados Unidos. Y nosotros tenemos, la manera de nosotros hacerlos es empoderar a nuestras comunidades que hagan la batalla necesaria, porque estas son leyes que se pueden cambiar. Y la única manera que podemos cambiar las leyes, no solamente la gente votando, pero nosotros nos tenemos que postular más como candidatos. Hay mucha gente que tiene miedo, que no lo quieren hacer,
por una razón o la otra. Pero si nosotros no, como dicen en inglés, take it to the streets, lo llevamos a la calle. Sí, salir a las calles. Salir a la calle, empujar para una revolución de ideología, de manera de ser, para levantar la democracia del país de nosotros, las cosas se van a poner peor. Y yo dije antes, bajo Obama, que el sistema migratorio no pudiera ser peor, y ahora lo tenemos. Y si esto no levanta el pueblo, yo no sé qué. Y yo soy optimista. Yo quiero pensar que esto va a levantar la conciencia del pueblo de nosotros. Keika Matos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.